Hola, 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 muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva temporada. Esta es la segunda temporada y este es el primer programa de la segunda temporada de Entre Líneas, lectura política con voz propia. Les saluda Giovanni Jiménez, de Verus Jiménez, como ustedes gusten conocerme, director de culturacr.net. Muchísimas gracias por estar ahí con nosotros. Estamos empezando. Hoy tenemos un programa con un tema que se las trae. Ha sido un tema controversial, sumamente controversial y polémico en los últimos años, desde que el expresidente Óscar Arias Sánchez le dio declaratoria de interés a un proyecto de minería a cielo abierto en Cútiris de San Carlos. Lo conocemos popularmente como Cruzitas. Desde aquel momento, el proyecto tuvo al ecologismo y al ambientalismo en clarísima oposición, porque Costa Rica tiene una tradición de oponerse a la minería a cielo abierto, que es una minería altamente contaminante. Hoy tenemos como invitado a el abogado especialista en derecho ambiental, Edgardo Araya. Él ha sido un protagonista de esta historia, de la historia que empezó allá en la década atrás anterior, pero que en el 2010 tuvo un acontecimiento importante cuando un tribunal contencioso administrativo resolvió finalmente que en Costa Rica la minería a cielo abierto no se podía, y que los permisos que se habían dado eran ilegales. Después vino, más adelante, un proceso desde 2014, si no me equivoco, ahorita vamos a precisar mejor las fechas con don Edgardo, de un laudo internacional en el que Infinito Gold, la empresa canadiense que empezó con el proyecto de la minería, de la explotación del oro de Cruzitas, lo interpuso en contra de Costa Rica por una cantidad de 300 y resto de millones de dólares. Y finalmente, ayer nos enteramos de que la última apelación de todo ese proceso legal del internacional fue finalmente, digamos, rechazada, aunque ya el laudo se había ganado, ya Costa Rica había ganado, había aportado los argumentos fundamentales para ganar el laudo. Había una apelación de Infinito Gold. Infinito Gold decidió finalmente dejar la apelación, ya no mostró más interés, se cansó posiblemente, qué sé yo, y bueno, perdieron una multimillonaria inversión y ahora Costa Rica enfrenta una situación bastante compleja porque ahí hay muchísimo oro, toneladas de oro. Ahorita vamos a conversar en detalle más o menos cómo son los datos que están en ese sentido. Y ahora se habla de la explotación de ese oro, qué hacer con ese oro, dejar ese oro ahí, qué hacer con Cruzitas, porque se ha dado la minería ilegal, principalmente de ciudadanos nicaragüenses que están ingresando al territorio costarricense y han destruido ambientalmente, han contaminado con sustancias químicas como el mercurio esas tierras de Cruzitas. Entonces estamos en una encrucijada, en un dilema muy complejo, y por eso invitamos a Edgardo Araya, a quien vamos a presentar a continuación, el gestor precisamente de aquel recurso en el contencioso administrativo que fue ganado para evitar que Cruzitas hiciera minería a cielo abierto. Aquí tenemos a don Edgardo Araya, bienvenido a Entre Líneas, muchas gracias por aceptar la invitación. Buenas tardes, Giovanni, buenas tardes a toda la gente que nos ve y nos escucha aquí Entre Líneas, y gracias a culturacr.net por poner este tema tan necesario y tan relevante ahora que vuelve a estar de loca moda, que nunca debió haber salido, o sea, nunca debió haber dejado de estar de moda, ¿verdad? Y bueno, ojalá que podamos aprovechar el espacio y el tiempo para aclarar cosas, aclarar también mentiras y mitos que se han venido planteando sobre lo que está sucediendo en Cruzitas ahora, y un poco, pues, lo importante que es qué vamos a hacer ahora, que pudimos haberlo hecho desde el 2016, desde 2014, 2000, o sea, con voluntad política de los gobiernos, los dos anteriores y de se hubieran podido hacer muchas cosas sin esperar ningún lado, porque de eso también queremos hablar. No sé de dónde el gobierno saca que tenía que esperarse a un laudo
que primero no iba a resolver nada y segundo no podía resolver nada sobre el tema de qué hacer en ese lugar. Pero bueno, vamos poco a poco, pero creo que podemos sacarle mucho provecho a esta conversación. Muy bien, definitivamente tiene que ser interesante. Yo quiero recordarle a la gente que, bueno, hoy hicimos el programa en directo, en vivo, a una hora extraordinaria. No vamos a tener quizás posiblemente mucho público en vivo, porque don Edgardo pues tenía compromisos hoy ya infranqueables. Y entonces decidimos hacerlo a las 2 de la tarde, pero a la gente recordarle que el programa queda grabado en la plataforma de Facebook. Y posteriormente yo también lo subo a la de YouTube de Cultura CR y desde ahí se puede ver. También lo voy a transmitir por los canales de las redes sociales, los grupos de WhatsApp, el canal de WhatsApp, el canal de Telegram, las páginas de Facebook, la plataforma X de nuestro reconocido Elon Musk. Es todo un personaje. Bueno, entonces vamos a lo que vinimos. Bueno, entonces vamos a hacer una pequeña pausa. Voy a hacer unos detallitos, no voy a gastar más de medio minuto porque tengo aquí un problemita, un asuntito técnico que quiero resolver para que podamos ver algo. Pero cuando volvamos, definitivamente le vamos a entrar a ese tema. Antes les voy a dejar un hermosísimo video, porque es un video que yo soy, bueno, los que me conocen saben que yo soy un enamorado de los felinos, desde los lindos gatitos que tenemos en casa, ¿verdad? Cuando recuerdan a Piolín que decía, parece que vio un lindo gatito, bueno, hasta esta pantera onca, este jaguar negro que fue visto en Talamanca por un explorador costarricense, fotógrafo, se lo voy a presentar y ya casi volvemos. Muy bien, volvemos a Entre Líneas. Bienvenido y bienvenida a esta nueva edición, esta segunda temporada del programa que hemos estado intentando para hacer una discusión política interesante, una discusión política de altura, lectura política con voz propia es nuestro lema. La idea es que digamos las cosas con voz propia. Y por eso trajimos hoy una voz propia y además una voz muy autorizada, ¿verdad? Un luchador del derecho ambiental y el artífice, lo recordamos, es exdiputado de la República por el Frente Amplio, también lo recordamos como exdiputado, artífice como abogado de derecho ambiental contra el proyecto minero de Infinito Bórico Silas. Muy bien, don Edgardo, vamos a empezar con las preguntas. Un saludo a María Eugenia Rojas, gracias por su comentario. Dice, hay demasiada contaminación en la zona con la minería ilegal. ¿No era mejor una explotación controlada? ¿Por qué los ambientalistas no se han pronunciado o luchado más fuerte
por defender esa zona. ¿Por qué antes sí? Porque hubo una oposición férrea, ¿verdad? Muy decidida, y parece, según el Vox Populi, que ahora los ambientalistas como que ya desaparecieron, o los movimientos ambientales. Esa es una pregunta que he visto mucho en redes sociales, don Edgardo. Empecemos por ahí, porque de ahí viene todo lo demás. Sí, sí, sí. Y bueno, igual agradecerle a María Eugenia, ha anotado su comentario, que sería bueno empezar por ahí porque es un poco el discurso, ¿verdad? La colocación de cierta matriz de opinión en la gente, que es totalmente antojada, es decir, es totalmente intencional, ¿verdad? Una primera idea en ese sentido, lo que plantea María Eugenia es cómo se ha venido intensificando. Antes siempre ha habido, pero ha habido en estos últimos años un ataque, digamos, al ambientalismo, ¿no? ¿Por qué los ambientalistas no? Yo pregunto, ¿quién de las personas que nos escuchan en este país quiere respirar veneno y quiere tomar agua con veneno? ¿Quién quiere tener cáncer por la comida que comen, por el suelo donde se siembran las cosas? A ver, ¿quién es ambientalista? Es que entonces el ambientalismo o el ser ambientalista, ¿qué significa? No deberían ser los 5,5 millones de costarricenses ambientalistas. Porque en esto de ambientalismo, es que son muy radicales. Bueno, entonces tomemos agua medianamente envenenada. O envenenémonos, ¿verdad? Un poquito apenas. ¿A cuenta qué? ¿Y para qué? ¿Y para quién? Lo tengo yo que pagar con mi salud y con mi vida y con la vida de mis futuras generaciones. Que el ambiente esté destruido y contaminado para que otro tenga ganancia, para que otro se llene la billetera. ¿Por qué yo tengo que pagar eso? Entonces, esto de como asumirle solo a los ambientalistas la responsabilidad de defender la naturaleza y defender nuestra casa común, defender el único lugar en el que se puede vivir. O sea, si los humanos ahorita, bueno, tal vez Elon Musk más adelante podrá irse de este planeta, pero ahorita nadie. Entonces, digamos, es importante poner como esto en un primer punto, porque es que los ambientalistas no hacen, ni qué hacen los demás. A ver, ¿por qué solo hay como un grupo de gente que es la que está obligada o de alguna forma tiene responsabilidad en proteger el ambiente y otros no? Entonces otros pueden destruirlo porque no es ambientalista, ¿verdad? Entonces que los hijos de esos que no se dicen ambientalistas tomen agua con veneno y inhalen todo el veneno que se emiten desde las industrias. Porque es que qué barbaridad, ¿verdad? Los ambientalistas. Entonces, ese es un primer punto que me parece que, aprovechando lo que plantea María Eugenia, es muy importante plantearlo. Y me da la posibilidad además para desmitificar otras cosas. También se ha venido colocando desde hace un tiempo para acá, absolutamente intencionado, más desde que empezó este tema, este fenómeno de la minería ilegal, que fue provocada, que fue dirigida. Esto no tuvo generación espontánea, ojo, o sea, esto fue provocado, ¿verdad? Podemos hablar más adelante de cómo es que del 80 y tanto para acá, que todo el mundo sabía que había oro, porque nadie había ido por ese oro, ¿verdad? Porque hasta ahora, después de que casualmente el primer laudo, o sea, el original, Costa Rica vence en ese laudo, de un pronto a otro aparecen bucetas, se señala con gente de Bangares, que va a los lugares que técnicamente saben que tienen una mayor concentración de oro. Es decir, ahí está Industrias Infinito detrás, la información de Industrias Infinito detrás, ¿verdad? Entonces, digamos, no es como tan espontáneo el tema de la minería ilegal, es decir, hay toda una intencionalidad detrás de eso. Entonces, a ver, porque este desorden lo que luego les permite es plantear este discurso de que qué barbaridad, de ahí sí, ya como eso está destruido, entonces, y se están robando el oro, ojo, y además xenofóbicamente se indica que son los nicas los que se están robando el oro. Eso no es cierto.
Eso no es cierto, ¿verdad? Sino que se lo digan al OIJ, que ha allanado el Ministerio de Hacienda, que han caído funcionarios del OIJ por contrabandear oro de crucitas a través de hangares y sacarlo por el aeropuerto, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa una explotación controlada? ¿Verdad? Esto a mí me parece que es muy importante y es muy interesante Eso discutirlo. es vital en la discusión actual, es decir, ¿se puede explotar o no? ¿Verdad? Es que a propósito de lo que dice el gobierno en un comunicado ayer, ¿qué significa explotar responsablemente? Hacer lo que va a ser infinito. La gente no tiene idea. A ver, este país nosotros tenemos corta memoria y en realidad todos tenemos nuestra vida y cada quien está en lo suyo, pero aquí es bueno recordar algunas cosas. Primero, nos han colocado también un mito, es falso, absolutamente falso, que ahí el desastre ya está y que eso ya no tiene arreglo y que era mejor que se quedara, que la empresa lo hiciera de manera responsable. A ver, pongámonos en esto en perspectiva. Sí, lo que hoy está pasando está mal. Sí, hay afectación ambiental, hay contaminación, hay envenenamiento de los suelos con mercurio, hay pérdida del bosque, hay contaminación del agua, sí. Pero ahí está el bosque, ahí están los cerros donde nace agua y ahí está la generación de biodiversidad y la posibilidad de generar vida para las futuras generaciones en esa zona y en el país. Lo que iban a hacer ahí y lo que se pretende hacer ahora, digamos, sin querer sacarlo controladamente, dicen, ya era lo que iba a hacer Infinito. Infinito iba a ver, Infinito, para que la gente lo tenga claro, la principal, digamos, el principal yacimiento que tiene ese lugar y que es el que interesa realmente, porque aunque alrededor de la finca Vivoyer hay oro también, pues digamos, la concentración no es tan atractiva como puede ser en la finca Vivoyer sobre los cerros Fortuna y Botija. El proyecto original de Industrias Infinito consistía en desaparecer los cerros, es decir, arrancar todo el bosque, arrancar todo el suelo, procesarlo, metiéndole agua con cianurada. Ojo, la empresa o cualquier actividad minera ahí va a utilizar agua en una hora, lo que una familia gasta en 20 años. O sea, ese nivel era lo que iba a hacerse ahí. Con un cráter, porque iban a desaparecer los cerros, se los iban a comer con todas las nacientes, toda la biodiversidad, todo el bosque, se lo iban a comer, iban a hacer un hueco del tamaño aproximadamente parque y medio de la sabana, por un hueco en el que se puede meter el edificio del Banco Nacional y no se le ve el techo. Eso era digamos, la explotación responsable que se iba a hacer con esa empresa, ser irresponsable, a la que se le impidieron los ambientalistas malvados, le impidieron poder llevar adelante ese proyecto controlado y serio. Iba a quedar además una laguna de relave de 150 hectáreas con agua cianurada que íbamos a tener que cuidarla por los siguientes 500 años y la empresa minera se va en 10. Y ahí, el día que se acabe ese oro, todo el mundo se va y a nadie le va a importar cómo quedó eso, cómo quedó la comunidad, cómo quedó la familia, si las familias de ahí pueden seguir buscando su sustento o no. Entonces, esto es importante desmitificarlo. Sí, lo que está pasando hoy está mal y es grave y hay que corregirlo, pero no es un rasguño siquiera, de lo que ahí van a hacer si se le da rienda suelta a la minería responsable, porque salvo que mañana me salga alguien que si quiere un método, no sé, novedoso, donde permitan sacar el oro sin tener que destruir el suelo, destruir y contaminar y desaparecer la naturaleza, pues podríamos hablarlo, pero hoy
aquí en América Latina, en China y en la Cochinchina, la minería se hace de una sola manera y es destruyéndolo todo, destruyéndolo todo. Entonces, no hay, o sea, ¿cuál es cuándo, o sea, ¿de qué hablamos cuando hablamos de explotación responsable, verdad? Para que María Eugenia, digamos, se lo plantee, y por qué los ambientalistas somos los obligados a tener que defender el planeta, o es que la gente quiere vivir aquí mal, siempre. Sí, yo creo que la obligación es de todos. Sí, habrá algunos que nos sentimos como con esa vocación de tratar de defender un poco más la vida y garantizar vida digna en buenas condiciones a toda la gente. Yo pienso que la lucha ambiental es como la cultura misma, es una labor de todos todo el tiempo. Finalmente, si la política ambiental se define solamente por la lucha de los ambientalistas y de quienes quieren explotar los recursos materiales, obviamente los recursos naturales que existen en este planeta, se plantea una dicotomía. Dice don Carlos Figueroa, dice, nos alegramos que el país saliera exitoso de la demanda de la empresa minera que pretendía explotar Cruzitas. Pero ¿cómo quitar el tinte ideológico del tema ambiental? Si con los ejemplos indicados por el invitado es uno de los temas más pragmáticos que se puede abordar. Precisamente lo que está diciendo, me parece, siento yo, con claridad, don Edgardo. Es decir, el tema es práctico, es el futuro de la humanidad. Hay gente que quiere saquear, claro, que quieren saquear hoy, explotar los recursos hoy, hacer un muelle allá en Talamanca, en Puerto Viejo, hoy. Y no vayamos muy largo, no vayamos muy largo. Entonces la gente de Atillo o la gente de Escazú que sale a la calle porque no le llega agua a su casa, esos son ambientalistas alboroteros. Sí, y bueno, veamos que una simple contaminación como la que sucedió aquí en Tibás, es decir, en Moravia, es decir, una cosa tan simple como un poco de... Y nos provocó un problema de un mes que al final, por la ineficiencia de acueductos alcantarillados y de la nueva jerarquía, porque yo sí voy a ser claro, es decir, el problemita que se iba a solucionar en 1 o 2 semanas, después iba a ser en un mes, terminó siendo 2 meses, y nosotros aquí con deficiencias de agua, por una simple contaminación de una fuente, que era algo muy sencillo. Ahora, una contaminación de ese nivel de minería por todo lo que sucede. Entonces, esto es un asunto práctico, don Edgardo. Yo quisiera que viéramos esto de esa misma manera, no con tinte ideológico. Esto no es izquierda ni derecha, ni socialismo ni capitalismo. El capitalismo pero tampoco, o sea, tampoco, Giovanni, digamos, tampoco. Pero usted está diciendo que no hay forma. Sí. No hay forma. No es un tema responsablemente. Ese es el punto que yo quiero. Yo creo que, a ver, el ser humano es fundamentalmente ideológico. O sea, yo no quiero caer en ese, digamos, discurso en el que otros caen, es que izquierda, yo no soy ni izquierda. No. Usted tenga posición sobre las cosas, ¿verdad? O sea, usted tiene un pensamiento. Hay gente que considera que se vale despedazarlo todo, que otro pague el costo, pero yo recojo y me llevo la ganancia. Sí, digamos, gente que piensa así, no podemos hacer nada al respecto. Y hay otros que creemos que todas las personas tenemos derecho de disfrutar de los recursos naturales de manera racional, de manera sostenible, de forma que dejarle algo a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. O sea, no destruirlo todo para que después ya no se pueda garantizar la vida, ¿verdad? Entonces, a ver, es efectivamente un tema ideológico, en el sentido de que es la posición de considerar que las actividades económicas deben garantizar que el ambiente se mantenga para las futuras generaciones. Y hay otros que no lo hacen. ¿Cómo se llama eso? Usted póngale el nombre que quiera, pero yo estoy seguro que aquí nadie, aunque hable mal de los ambientalistas, está de acuerdo en tomar agua con sileno, o está de acuerdo en que sus hijos tomen agua con cianuro. Entonces, no, a veces, ¿verdad? Pero perdemos la perspectiva porque efectivamente hay toda una, y qué bueno que se puede plantear un poco para desmitificar eso. Hay toda una intencionalidad de culpar a los ambientalistas, porque es lo más fácil para legitimar a la gente. ¿Sabe por qué? Porque el día de mañana, el que quiera proteger Cahuita, no, eso es un ambientalista. La gente va a pensar en apoyarlo o no. El que quiera defender hasta que nos toque el agua a nosotros,
entonces vamos a tener que salir a la calle y que torta con los ambientalistas. Entonces, ¿qué han hecho los ambientalistas? Dice también María Eugenia en su momento. ¿Verdad? ¿Y por qué ahora no han hecho? A ver, en aquel momento se hizo porque el Estado lo estaba haciendo todo mal, porque había un acto de corrupción. A ver, no olvidemos que el Tribunal Contencioso Administrativo anuló los permisos a Industrias Infinito, no porque los ambientalistas querían que eso sucediera, se dio porque demostramos que había, cito textualmente lo que dijo el Tribunal Contencioso, una orquestación de voluntades para lograr que el proyecto minero fuera a como diera lugar, torciendo la ley y torciendo el tema de la protección ambiental. Y por eso el propio tribunal es el que solicita a la Fiscalía que se investigue a Óscar Arias Sánchez y a Roberto Dobles Mora por el delito de prevaricato, porque lo que se demostró era que era crimen organizado para justificar esa minería y poder, digamos, sacar ese oro como diera lugar, ¿verdad? Entonces, había además una empresa que manoseó la institucionalidad de este país, que se robó sentencias de la sala primera, ¿verdad? Que tenía un comportamiento cuasi mafioso en conjunto con el gobierno de turno, que era el gobierno de Oscar Arias. Entonces, a eso es lo que nos oponíamos los ambientalistas. ¡Qué barbaridad! ¿Por qué los ambientalistas se opusieron a eso? ¿Verdad? O sea, no era ni un proyecto serio, ni era un proyecto que no fuera a afectar el ambiente. Todo lo contrario, demostramos que eso iba a ser un desastre enorme. Entonces, ahora venir a decir que hay que ordenar y hacer minería es básicamente como querer apagar una llamita echándole gasolina. Porque entonces la supuesta medicina, que es sacar responsablemente el oro, va a significar más bien una destrucción definitiva de toda esa zona, ¿verdad? Entonces, a ver, sobre el laudo, yo quería decir otra cosita a propósito de eso. ¿Qué es ese cuento de que había que esperar al laudo? A ver, a mí me llamó mucho la atención. Yo he estado muy confundido estos últimos días, porque por un lado sale una comunicación del gobierno que dice, mire, estamos llegando a un acuerdo con la empresa minera. Y lo primero que yo me pregunto es, ven, a ver, el laudo principal se ganó en el 2014, 15, justo más o menos cuando empieza la invasión, digamos, de corigalleros en Cruzitas. Y el tribunal arbitral, ojo, es un tribunal arbitral que lo único que va a resolver es sobre temas de plata, de quién le paga a quién y cuánto le tengo que pagar. Es decir, nada impedía que desde el primer día de gobierno de Rodrigo Chávez se hicieran las acciones necesarias para sanear ese lugar y para proteger el ambiente, no como dice el comunicado del gobierno de ayer, que es que van a hacer un operativo para proteger el oro. Es decir, ahí sí estamos listos, ¿verdad? El oro se hay que proteger. A la naturaleza no importa porque se la van a dejar a los monitos, dice Rodrigo Chávez, ¿verdad? Probablemente no quiere dejarle esa montaña a los monitos. Don Ricardo, y bueno, a mí me hace mucha gracia, perdón, es que uno no sabe a veces, es decir, uno no sabe si reír o si llorar. A ver, lo que el gobierno siempre hace es tratar de vestirse con traje ajeno. Uno lo ve una y otra vez. Es decir, esto es una lucha que se viene dando desde hace 14, 15 años, 16, 10 años, perdón, hace una década. Y ahora ellos están protegiendo el oro, ¿verdad? Es decir, para que no se los lleven los nicaragüenses y hay una persecución, ya hubo un nicaragüense muerto, vean. Pero hay una cosa que yo quisiera que si viéramos, porque tengo aquí unos datos de que se habla, yo quiero que usted nos diga si esto es cierto. Dice, yo no me tomo muy en serio ya lo del gobierno porque para mí es simplemente un oportunismo, es decir, ellos normalmente lo que tratan es de decir, esto es obra nuestra y nosotros somos los únicos que estamos haciéndolo bien ahora porque antes se hizo mal. Esa es la lógica fundamental que el gobierno siempre ha aplicado en todos los temas que hemos tratado. Pero se dice que en Cruzitas se puede alcanzar 64 toneladas de oro en esas 126 hectáreas. Eso es casi como el doble del Parque La Sabana, ¿verdad?
y eso significaría 2.500 millones de dólares según datos de Alan Astorga Gadgets. Según un estudio que él hizo, que se llama Cruzitas, Evaluación Ambiental, Análisis Comparativo y Alternativas de Solución del 2019. Yo quiero que nos vayamos en esta dirección porque ya, digamos, la posición que usted tiene clara, digamos, la posición que yo creo que nos va quedando clara, es de que no hay forma de que en Cruzitas se explote ese oro de forma racional o moderado o ambientalmente viable, es decir, se va a hacer un daño ambiental, sea como sea, y que va a ser, como dice usted, no sé cuántas veces superior al que se está haciendo en este momento. Esas son como las conclusiones que vamos sacando de este asunto según la posición de don Edgardo Araya. Pero hoy parece como que se está generalizando el asunto de que hay que explotar. Es decir, sea como sea, hay que ir y sacarlo. O entonces buscar alternativas o soluciones. Yo quiero preguntarle a Edgardo, bueno, ¿cuál es la solución para que no sigan estos coligalleros, estos explotadores, haciendo el daño que están haciendo, que según su criterio, los planteamientos que usted hace, no es ni parecido al que hubiera hecho Infinito Gold? O sea, es una pirrusca, ¿verdad? Es la punta de un iceberg, digamos. Entonces, eso la gente, hay que decírselo a la gente, ¿verdad? Que quede claro de que no es ni comparable, pero que lo están usando. Hoy escuché a Daniela Rojas en un discurso muy trillado, gastado, la diputada del PUSC, diciendo que ellos siempre han estado de acuerdo que se debe explotar ese recurso. Hay una propuesta de don Freddy Pacheco, a quien invitamos a este programa, pero no pudo venir porque tenía otro compromiso a esta hora. Él tiene una propuesta de hacer vamos a ver, él dijo que, bueno, no la va a poder defender, pero sí más o menos escribió en Facebook que en Cruzitas, en la zona, ¿verdad? Hay más o menos 2.300 millones en 10 años se podrían explotar y eso podría ser para un hospital, el Hospital del Oro, que sería para la Caja, para atender 700,000 ciudadanos de Oro que lo están necesitando urgentemente. Giovanni. Y después hay otra propuesta, perdón para terminar de redondearle, hay otra propuesta de don Claudio Alpizar, que no pude cargar el video nunca, de que también hay que explotar el oro. Está también la diputada Cambronero, Katia Cambronero del PLP, que es ambientalista. Yo no sé por qué eso es una cosa interesantísima, ¿verdad? Es una derecha ambientalista. Ella a veces plantea proyectos, etcétera, pero ellos sí se han opuesto, ¿verdad? Entonces, hay como puntos medios dentro, o grises dentro de este blanco y negro. Don Edgardo, yo le voy a ser concreto. La pregunta primera, entonces, ¿cuál es la solución? Primero, que usted observa, que usted plantea que es posible. Segundo, ¿qué pasa con estas propuestas, con estas otras propuestas? Sí. A ver, antes de entrar a esa parte muy, muy importante del tema de qué se puede hacer ahí entonces, ¿verdad? ¿Qué se podría haber estado haciendo ahí desde el 2015, 2016? Es decir, no había que esperarse porque ese es mi primer punto. Ahora la gran noticia es que ganamos el auto lo ganamos en el 2014, 2015, 2016. Para que la gente lo tenga claro, lo que la minera estaba reclamando era una nulidad parcial del auto. El auto es, para que la gente nos ubicara la gente, el auto es una especie de sentencia que no lo emite una corte, sino una especie de tribunal arbitral, ¿verdad? Son tres personas que además es un tribunal privado, ¿verdad? El Centro de Resolución de Disputas en Washington, ¿verdad? Pero al amparo, digamos, de los tratados de libre comercio y de los tratados de protección de inversiones. Entonces son tribunales privados que básicamente lo que resuelven es el tema de si el Estado tiene que indemnizar o no a un inversionista que se dice o se siente que ha sido despojado o engañado por esa inversión. Es sobre lo único que puede hablar ese tribunal. Es decir, si le tiene que pagar o no le tiene que pagar. Ya en el 2015-2016, el tribunal arbitral, que ojo, además jugábamos en cancha, jugamos de visitantes, porque ese es el tribunal para proteger a los inversionistas, no a los países, ¿verdad? Sí, y ahí jugando de visitantes, se ganó ese partido. Se gana el partido y el tribunal dice, mire, Costa Rica, primero ustedes no demostraron que se le haya ocasionado, al Infinito le dice, ustedes no demostraron que se haya ocasionado ningún daño.
o sea, el acto de Costa Rica fue legítimo y es una decisión soberana decidir que no puede haber minería de oro a cielo abierto en el país. Y pare contar. Luego la empresa minera plantea una nulidad parcial, ojo, nulidad parcial, para que se iba a revisar todo el avalúo, todo el laudo, y concluye, porque pide que al menos se le reconozcan algunos gastos, ¿verdad? Y sobre eso, de repente aparece el gobierno diciendo, hey, aquí llegamos a un acuerdo con la minera. Entonces uno dice, ¿sabe qué compadre habla? Porque si yo voy bien en ese proceso, si ya gané lo principal, ¿por qué me interesa a mí llegar a un acuerdo con la minera? ¿Verdad? Y entonces, de acuerdo con los anuncios que se hicieron hace como un mes, la empresa minera iba a desistir, pero era un desistimiento conjunto, es decir, había un acuerdo. Entonces la gran pregunta era, ¿qué acordaron? ¿A qué llegaron? ¿Hay fondos públicos de por medio? ¿Hay temas ambientales de por medio que el gobierno haya dispuesto sobre la minera? Porque, ojo, ese tribunal no iba ni a devolverle la concesión a Infinito, ni a echar para atrás la prohibición de la minería. Nada de eso podía hacer el tribunal. Y de repente, ayer salen diciendo que ganamos eso también. Entonces, ¿hubo acuerdo o no hubo acuerdo? ¿Por el acuerdo ganamos o fue por otra cosa? ¿Qué acordaron que ganamos? O sea, esa parte queda en una nebulosa, esperemos que haya claridad. Ahora sí, ¿qué hay que hacer ahí? Hay dos cosas. A ver, primero lo que hay que hacer son actividades que desincentivan. A ver, hay que primero tomar una decisión. Este país va a seguir por el lado de la protección del ambiente, del desarrollo sostenible, que ojo, es lo que nos ha posicionado en el mundo, es lo que permite que vengan inversiones en desarrollo sostenible, inversión extranjera sana, que ha permitido que, por ejemplo, ojo este dato, Iván, el famoso montón de dólares que se va a sacar en 10 años de Infinito, de Cruzitas, en oro, ¿sabe que Costa Rica lo recibe en un año en turismo? O sea, esa cantidad, o sea, y son datos de Alan Astorga, no me los estoy inventando yo. Los 2.500 millones de dólares. O sea, de acuerdo, porque estoy citando a Alan Astorga. Alan Astorga es el que plantea en ese documento que lo que se iba a obtener, de utilidades, o se iba a obtener, digamos, en esos 10 años, es lo que Costa Rica recibe en un año solo en turismo. Entonces, a ver, vamos a atentar entonces contra lo que sí efectivamente nos da esa cantidad de plata muchas veces, ¿verdad? Cada año. Porque eso afectaría la imagen del país, ¿no? Y además afectaría la imagen del país. Hay cooperación internacional en desarrollo sostenible, en energías limpias, por ahí hemos decidido, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos esa decisión política, de decir, no, señores, el extractivismo ya pasó, o si no, que me le digan a don Rodrigo Chávez, que le recuerden qué dijo, qué le dijeron en Noruega cuando fueron a pedir ayuda para ver el tema de la extracción petrolera. Sí. Mire, muchachito, ya eso pasó de moda, nosotros estamos en otro lado. Ahora no es el extractivismo, ahora no es la explotación de los recursos naturales, es las energías limpias, el desarrollo sostenible. Y Europa, por ejemplo, está generando una serie de políticas y de leyes que van a premiar a los países que apuestan por el desarrollo sustentable y no por el extractivismo, ¿verdad? Entonces, claro, si yo lo único que quiero es sacar el oro, Giovanni, si a mí lo único que me obnubila, me encandila, son esos 3.000 millones de dólares, a mí me importa nada de lo que se proponga va a servir, solo sacar el oro, ¿verdad? Y lo de responsable lo pone porque es muy feo quedar como muy feo ante la gente, decir, saquen ese oro, a mí que me importa lo que pase ahí. Ahora sí, si nosotros tenemos la decisión de que no es por ahí, lo que tenía que haberse hecho, es más, desde el 2014, 2015, más desde el 2010, cuando ya el Tribunal Contencioso anuló, pero mucho más importante, desde que en el 2010 se aprueba por unanimidad la ley en la Asamblea Legislativa que prohíbe la minería metálica a cielo abierto. A partir de ahí, los gobiernos de turno tenían todas las posibilidades de hacer algo ahí. Ok, entonces voy a hacer una especie de recuento, una especie de manualito, ¿verdad? Para que ustedes puedan, es una especie de hoja de ruta y si el gobierno pues lo tiene bien, ahí se lo vamos a dejar. Y si realmente su interés es proteger
el futuro, las futuras generaciones, entonces, que lo puedan tomar, ¿verdad? Primero, hay que desincentivar la minería ilegal, ¿verdad? Hay que desincentivar el coligallero, que la persona coligallera es, digamos, la mano de obra barata, la carne de cañón del crimen organizado, que es el contrabando, ¿verdad? Que son el capital que les paga para que estén ahí. O alguien cree que esos coligalleros se hacen ricos metiéndose ahí. No, ellos sacan, se envenenan, se enlodan, les dan una cochinada. Sí, porque eso que usted acaba de decir, yo quería también plantearlo. Esa gente que se está metiendo ahí se está envenenando. Es casi como meterse en una cuestión radiactiva. Sí. Es decir, esta gente se está matando. Y Alejandra, hay que decirle un gusto, Alejandra. He estado en Alejandro Vargas. Veces. Alejandro, perdón, que con estos anteojos. Alejandro, hemos estado muchas veces y hemos visto lo que iba a pasar con Infinito y lo que está pasando hoy. Sí, insisto, el problema es un problema. Y obviamente, si no hacemos nada de a 20 años plazo, el impacto puede llegar a ser parecido. Pero eso tenemos mucho don Alejandro para poder Vargas solucionar el tema. Lo lee uno en las redes. Eso es impresionante porque repiten, es decir, hay una repetición de mitos, claro. Lo que usted planteaba ahorita. Como que sacar el oro no, entonces como se va a hacer legalmente, como por oro y gracias al Espíritu Santo, entonces no va a haber contaminación y no va a haber destrucción. Voy, Giovanni, porque sé que queda poco tiempo. A ver, primero, les decía lo de los coligalleros, porque el coligallero ocupa dos cosas para que su trabajo sea rentable, o por lo menos rentable para el contrabandista, para el crimen organizado que lo financia. ¿Verdad? Que estoy seguro son los mismos intereses de Industrias Infinito y que hoy están en el Colegio de Geólogos y en todas las voces que piden, claman por sacar ese oro de ahí. Hay dos cosas que ocupa el coligallero, espacio y tiempo. Es decir, un coligallero necesita meterse en una montaña donde nadie lo vea, que nadie se dé cuenta que esté ahí y que lo dejen trabajar por lo menos una semana, 3 días, 4 días. Porque ese es un proceso que no es que ahí uno va y mete una cuchara y ya le sale el oro, ¿verdad? Sino que hay todo un procedimiento que se tiene que hacer. Es decir, mientras las condiciones se mantengan en ese sentido, entonces necesitamos que los coligalleros no tengan ni tiempo ni espacio para hacer su trabajo. ¿Cómo hacemos eso? Llevando adelante actividades, otro tipo de actividades en las fincas, en la zona, de manera sostenible, que compitan y disputen el territorio o el terreno a los coligalleros. Por ejemplo, un coligallero que después de trabajar 2 o 3 días aparezca gente y tenga que botar el producto, otro coligallero por allá, y luego vuelve a pasar otros 3 días, tiene que botar el producto y salir corriendo porque llega gente haciendo otras actividades, que ya vamos a hablar de qué actividades pueden ser. Mire, les aseguro que a la vuelta a un coligallero que le pase eso 1 o 2 veces, ya se va, no es rentable, se va para Indio Maíz, cruza digamos, los que vienen de Nicaragua, la gente de acá, pero digamos que ya no sería rentable, ¿verdad? Eso. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo podemos llevar adelante actividades ahí? Primero, el Estado tiene que comprar la finca Pibuye, sea expropiándola o comprando. No le pueden cobrar un disparate porque el oro, si le quieren cobrar el oro es del Estado. Por lo tanto, el Estado no puede pagar, o sea, no tiene que pagar eso. Y lo segundo que hay que hacer ahí es establecer una comandancia de la fuerza pública en esa zona. No, o sea, claro, para tener que el Estado tenga presencia. ¿Qué es lo que pasa hoy? El abandono. Entonces, en el abandono se pueden hacer un montón de cosas. Si el Estado ocupa tener presencia ahí, pero esa presencia es suficiente, pero no es necesaria. Es necesaria, pero no es suficiente. Es decir, tener la comandancia ahí, ojo, no es para sentarse a cuidar el oro o cuidar, no, es porque esa zona necesita seguridad de todas maneras, Giovanni. No, o sea, pero además yo quería plantearle algo, porque hasta donde usted lo dice aquí, yo perfectamente podría estar de acuerdo. Yo me pregunto por qué no entonces crear un parque nacional, crear un centro de entretenimiento, un lugar. Ahora en un grupo estábamos comentando, es decir, tiene mucho branding el lugar,
Entonces, generar un símbolo, es decir, aquí debajo hay oro, pero en realidad el oro está a nuestro alrededor, es decir, estos árboles, estas lapas, esta biodiversidad que tenemos aquí. Generar un parque ecológico, recreativo. Adelante. Tenemos que llegar a eso, pero hay un camino para llegar a eso. Es decir, claro, por eso yo planteo las actividades como inmediatas que deben hacerse y luego ya mediano plazo, largo plazo. Primero, voluntad política, es decir, querer proteger esa zona indistintamente del oro que esté ahí, ¿verdad? Porque si nos obnubila la avaricia, pues entonces vamos por otro lado. Nunca, estas soluciones nunca van a ser suficientes. Entonces, se adquiere la finca, se hace la comandancia para darle seguridad al eje, crucitas, tablillas, porque ahí no solo hay minería ilegal, ahí hay trata de personas, crimen organizado, narcotráfico, contrabando. Es decir, hay demasiada inseguridad en la zona, así que de todas maneras es necesario tener ahí una comandancia lo dice ahí Alejandro Vargas en el comentario. Presencia, ¿verdad? En la zona. Luego de eso, hay que meter ahí, como ya la finca es del Estado, se le crea una figura jurídica especial que puede ser una especie de parque, pero a ver, hay zonas que no hay bosque en las que se pueden llevar adelante cosas, pero incluso ustedes sabían que, por ejemplo, se puede llevar proyectos comunitarios de extracción de la madera caída. Ahí hay, por lo menos, calculado aproximadamente unos 120 millones de pesos al año que se pueden obtener de esa finca Vivoyet de la madera caída, sacada, responsable, a esto sí, de bajo impacto ambiental, con procedimientos no invasivos, en el que si está el INDER ahí, si está el INA ahí, si están las universidades, si está el Infocop, si está el IMAS, se pueden llevar adelante esos proyectos productivos con la comunidad. Si lo que queremos es realmente beneficiar a la comunidad, esa es una actividad que la comunidad puede ir haciendo a través de una asociación, a través de una cooperativa, y compite en el territorio con la extracción ilegal, ¿verdad? Y entonces protegemos el bosque y al mismo tiempo lo vamos aprovechando con posibilidades de industrializar para que haya valor agregado en la zona, en las comunidades, y se pueda generar, no sé, en general se podrían generar 60, 100 millones de colones al año. La gente dirá que es poco, pero si lo que queremos es beneficiar a las comunidades de ahí, con eso viven varias familias de esa zona, que no son muchas las que hay en la zona. Segundo, hay un proyecto, en la zona hay una enorme experiencia en la raicilla, en la producción de raicilla ipecacuana. La raicilla ipecacuana es una raíz de la que se obtiene sustancias que utilizan las farmacéuticas, ¿verdad? Esa zona ya tiene conocimiento y tiene experiencia sobre eso. Y saben que la raicilla ipecacuana requiere bosque, porque se siembra, pega muy bien en el bosque. Y es tan caro que en esas zonas yo sé que siembran en algunas fincas y tienen que protegerlo como si fuera oro, porque el precio es muy alto. Si eso se hace de manera colectiva, con un proyecto organizado a través del INDEL, con las instituciones que tienen que ver con eso, para capacitar, para generar el mercado, con el COMEX haciendo, mire, ahí se empieza a generar otro tipo de actividades que van a competir con el tema de la minería. Cuando ya estemos ahí, podemos pasar a la segunda fase. Cuando ya haya gente haciendo otras actividades ahí, que estén, y obviamente llevando esto para que haya cooperación internacional en materia de sostenibilidad, para que puedan ayudarnos a seguir adelante con eso, vamos a establecer el geoparque ambiental de Cruzitas, Giovanni. O sea, no solo es, o sea, lo propuso también Alan Astorga, un geoparque que permita a turismo científico, turismo de experiencia, en el que se puedan llevar adelante con las comunidades otras actividades, como que la gente vaya y vea qué es eso de sacar el oro y todo el impacto que eso genera, pero al mismo tiempo aprovechar precisamente la marca y la historia que ella tiene para crear ahí un museo, ¿verdad? Y que permita incluso aprovechar ese corredor turístico que hay, Infiernillo, Río San Juan, pero hacia Barra del Colorado, Tortuguero, todas esas zonas. Es decir, se pueden complementar un montón de actividades. Y ese geoparque, y además ahí con las universidades, que se tienen que meter, que de hecho no es nuevo, porque yo cuando era diputado, de hecho ya
el Consejo Académico de la Zona Norte, que reunía a las universidades públicas y privadas de la zona, habían solicitado que se adquiriera la finca para poder llevar a este tipo de actividades. Y a largo plazo, crear el Centro de Educación e Investigación en Producción Sostenible Cruzitas, con las universidades ahí. Pero ya que estamos soñando, estamos hablando de 10, 20 años plazo, cuando la ERT la hicieron ahí donde está, me imagino que más de uno dijeron, pero que son esos locos, van a poner su universidad ahí, ¿verdad? Bueno, hoy es otra cosa. Entonces, a grandes rasgos, ahí está. Y, y entonces el otro punto, ¿y cómo financiamos eso? Bueno, ya les dije que más o menos con la extracción de la madera caída, con la generación de raicilla, con la venta de raicilla y pecacuana, se va a generar varios millones, no los 3.000 millones de dólares, no, pero está quedando el bosque y está manteniéndose para las futuras generaciones. Y hay otro punto que nadie ha tocado, Giovanni, y con esto voy cerrando. Resulta que desde el gobierno anterior, la Sala Constitucional le ordenó al gobierno que tenía que sanear toda esa zona contaminada con mercurio, ¿verdad? Fundamentalmente en la finca Viullet. De hecho, ya es como la tercera advertencia que sé que le hace la Sala Constitucional a este gobierno diciéndole, hey, ¿por qué no empieza a limpiar? Porque si no le voy a tener que seguir causa por el delito de desobediencia. Si se realiza esa extracción, que no hay que hacer ninguna ley, no hay que aprobar ningún reglamento, es simplemente acatar una resolución judicial. ¿Saben qué se obtiene? ¿Qué es el subproducto que se obtiene de la limpieza de todos esos terrenos que están con mercurio? Aparte de con el proceso que se requiere, que es recoger todo el material, pasarlo por un proceso químico para que el material suelte el mercurio. ¿Sabe qué otra cosa suelta, Giovanni? Oro residual. Oro residual. Porque resulta que sin hacer minería, ¿verdad? Sin hacer minería nueva, el método que utilizan los coligalleros es un método muy ineficiente. Es decir, sí. El margen de lo que se obtiene se queda mucho en el suelo, pues, contaminado con el mercurio. Más o menos hemos estimado, Giovanni, que solo en ese saneamiento se podrían obtener aproximadamente unos 800 millones de colones en ese oro residual que le quedaría al Estado, que podría disponerlo para financiar esos otros proyectos ahí, ¿verdad? Si es que lo que realmente quieren llevar desarrollo, igualdad, ¿verdad? Oportunidades a esa zona. De manera que ahí está, yo creo que hay una hoja de ruta que podríamos profundizar y complementar, y todo eso sin hablar de legalización de la minería y sin hacer minería nueva. Muy bien, entonces vamos, vamos concluyendo, haciendo una especie de resumen. Es decir, la situación en Cruzitas, voy sacando conclusiones de lo que ha hecho Edgardo. La situación en Cruzitas es complicada en estos momentos, hay contaminación, pero jamás nunca en las proporciones que se hubiesen dado y a la distancia en el tiempo que el efecto hubiese provocado, es decir, el daño hubiese sido para 500 años, no para unos cuantos años con lo que está sucediendo. Eso refuta los comentarios precisamente que hacía el señor Alejandro Vargas, que planteaba, ¿verdad? Después, el asunto de generar turismo en la zona norte. Vean, en Cultura CR, durante mucho tiempo tuvimos un proyecto, muchos años tuvimos un proyecto de turismo cultural y de turismo ambiental que hacíamos y navegábamos el río San Juan. Lamentablemente, cuando empezó la dictadura nicaragüense con Daniel Ortega y Rosario Murillo, la navegación se volvió aún más difícil en el río San Juan y ya no pudimos seguir con ese proyecto. Y una de las cosas que uno veía era que la gente, bueno, primero obviamente no tenían experiencia, es decir, las dificultades que se generan para el turismo en una zona como la zona norte. Ahora cuando usted hablaba del eje, ¿verdad? Tablillas, Cruzitas, incluso San Carlos, la frontera, ¿verdad? Donde desembocan los ríos, esas cosas ahí, es decir, esos ambientes ahí son hermosísimos, la Trinidad para arriba y abajo hasta Cruzitas, la desembocadura
La salida del Infiernillo al río San Juan, eso de Cruzitas, entrar a Cruzitas por el río Infiernillo y bajar hasta el San Juan es espectacular. Ustedes no saben el potencial que tiene. Bueno, hay un futuro turístico en la zona norte que no se ha explotado precisamente, como lo hubo, por ejemplo, en la zona sur, en la zona de Osa, que hoy ya conocemos, por ejemplo, los humedales de Sierpe, que son espectaculares, precisamente, utilizando la misma palabra. Es decir, ahí la solución entonces es más bien trabajar con la ciencia y con el turismo. Bueno, aprovechar eso que usted plantea, ¿verdad? Esos productos, ese tema del oro residual. Hay una serie de soluciones. Eso para que la gente más o menos tenerlo claro. Es decir, los ambientalistas o los ecologistas no solamente critican que se produzca, sino que también están planteando soluciones. El mito, el prejuicio ese de que es muy fácil destruir porque los otros quieren producir, no. Es decir, si hay formas de producir. La decisión fundamental de Costa Rica entonces es decidir si quiere explotación, como lo quieren los evangélicos de Fabricio Alvarado, algunos del Partido Unidad Social Cristiana, los liberales, progresistas, bueno, liberales porque progresistas no, me quedo con que son liberales, y algunos en Liberación Nacional también. Lo que quieren los capitalistas fundamentalmente, producir y producir y producir y destruir, pero también se puede producir turismo, también se puede producir investigación en ciencia. Es decir, hay soluciones, que se pueden aplicar, no es así. Y hay plata, Giovanni. Y no es como que solo explotar el oro, que es la única solución. Eso es una conclusión que don Edgardo Araya nos está planteando. Es decir, no es la única solución, ahí hay otras soluciones para poder seguir con y llevar desarrollo y prosperidad a Cruzitas, si realmente se quisiera generar en esa línea. Muy bien, don Edgardo, yo quería ver qué no se hizo en los gobiernos anteriores. Alguna gente ha preguntado, no hemos podido darle seguimiento a todos los comentarios, porque bueno, por dicha han sido muchos. Yo les agradezco mucho los comentarios que han ido planteando. No hemos podido, pero ¿qué no se hizo en los gobiernos anteriores? Bueno, precisamente este tipo de soluciones. No se aplicaron soluciones, se descuidó, se dejó a la libre el terreno, y ahora este gobierno pues ha venido con un oportunismo de que ahora sí van a combatir la cuestión ilegal, y ya eso lo hemos comentado. Gracias a María Eugenia Rojas, que nos hizo por ahí un resumen muy interesante de sí, estaba viendo muy práctico. Muchas gracias, puso buena atención María Eugenia. Le agradezco mucho. Ojalá que más bien me lo pasen. Le pusieron un 10. Ahí quedan los comentarios de Facebook. Se ganó un 10 de nota, María Eugenia. Verónica Sancho, muchas gracias por participar. También ahí está el comentario de Verónica Sancho. Olivia Rodríguez, don Alejandro Vargas dice: excelente foro, diversas opiniones, todas respetables. Pura vida, don Alejandro, esa es la actitud. Precisamente podemos estar en desacuerdo, pero no tenemos que agredirnos ni aplicar violencia política. Olimpia Rodríguez, muchas gracias. Olga, por ahí que acaba de llegar, gracias por... Bueno, a lo mejor doña Olimpia se ve beneficiada, dice que tiene una finca ahí donde pueden sembrar raicilla. Si está muy cerca en Chamorro. A lo mejor se va a ver beneficiada por eso, y es parte de muchos de los finteros que están ahí que podrían... Se genera un desarrollo, al final hay emprendimientos y hay encadenamientos, ¿verdad? Es decir, por eso, pero hay que meterse de jupa, meterse con las universidades, meterse con la institucionalidad pública, con la inversión sana privada que quiera hacer cosas ahí, con cooperación internacional. Vea, ustedes no saben la cantidad de millones de dólares que hay, por ejemplo, en el convenio de Miramata para poder traer, para limpiar el mercurio. Si se planteara, pero eso es una cosa que tiene que hacer el gobierno, o sea, no podemos hacer los ambientalistas, con voluntad política, a pedir esas platas. Usted lo dijo, don Edgardo, el tema es la voluntad política. Quiero terminar de saludar a todos. Verónica, ya habíamos planteado, a Carlos Figueroa, que planteaba por aquí qué proyectos concretos y bien estructurados podrían desarrollar las universidades. Ya don Edgardo lo dijo. Saludos a Ramsés Stein, saludos, un abrazo, muchas gracias por estar por acá.
Costa Rica debe respetar el ambiente en todos los órdenes y debe priorizar la protección de bosques y reservas por encima de cualquier consideración económica simplista. Bueno, eso no le gustó mucho a don Carlos Figueroa, que dice que la respuesta sobre la comparativa económica me parece que se simplificó demasiado. Decir que en un año de ingresos de turismo se genera que se produciría con la explotación de oro es indicar que todo el turismo se justifica por un tema como el de crucitas, y eso evidentemente no es cierto. Por ello, a ver, creo que... para aclararle a Carlos. Sí, perdón. Déjeme terminar de leer el mensaje. Don Ricardo es muy efusivo. Por ello, creo que la explicación debe ser más elaborada, que nos la pueden hacer llegar en este momento. Adelante, don Edgardo, contéstele a don Carlos. A ver, yo lo que estoy diciendo, a ver, y el turismo trae problemas también, estamos diciendo, lo estamos viendo en Cahuita y en otros lados, ¿verdad? O sea, la presión por los recursos cuando hay turismo, o cierto tipo de turismo, como si hablamos de turismo ecológico es otra cosa, a ver, sí también tiene afectación. Lo que yo quiero, el punto en esto es que se hace ver como que es un montón de plata, este país como que va a salir de la pobreza con sacar ese oro de crucitas, son 3.000 millones, y resulta que 3.000 millones lo hacemos en un año, ¿verdad? Y podría ser más si aprovechamos mejor y más responsablemente, eso sí, los recursos naturales. Muy bien. Y el tema de la comparativa económica, Carlos, para don Carlos Figueroa, a ver, ¿cuánto vale? Póngamele, ¿cuánto vale destruir absolutamente, es decir, desaparecer unos cerros con bosque, con agua, con biodiversidad? Vale 3.000 millones de dólares. Le vamos a poner, digamos, monto, valor económico a los árboles, al aire, al agua. ¿Sí? Ahí, bueno. ¿Cómo va a ser esa base de cálculo para saber si perdemos? O sea, y además, sacamos los 3.000 millones de dólares. ¿Cuánto cuesta recuperar esa zona? Dejarla más o menos igual a como estaba antes. Tapar el hueco, llevarse el veneno. Cuidado, los 3.000 millones de dólares no se van ahí otra vez recuperando. Entonces, yo no le veo el negocio. Yo no le veo el negocio realmente, ¿verdad? Yo no veo cuál es la ganancia. Es ganancia, ¿y cuánto termino? Es ganancia si alguien se lleva la ganancia y otro asume las pérdidas. Pero los que quieren sacar el país, y normalmente en los países comprométanse los que asumen las a devolver hasta el último 5 para dejar las cosas como estaban. Y verá que a nadie le interesa sacar el oro, porque no hay negocio. El negocio es que alguien pierda, ¿verdad? Con salud, en vida, en biodiversidad, etc. Y son empleos, y son malos empleos, porque hablan de generar empleos, y los empleos en la minería ya sabemos históricamente son deplorables. El tema es muy amplio y bueno, no nos da tiempo. Casilda Sancho, un saludo. Hailey González, un saludo. María Elena López, un saludo también. Muchas gracias por estar por ahí. Rosa Ramírez. Y bueno, ya, por ahí vamos. Y si no mencioné a alguien, luego me regañan. Muchísimas gracias, don Edgardo, por haber aceptado la invitación. Nos extendimos un poco, pero sí, es que el tema, bueno, es como para hacer 20 programas. El tema es que es un tema muy interesante. Don Edgardo definitivamente tiene un gran conocimiento, tiene propuestas, tiene una serie de planteamientos. Ha planteado soluciones, ha planteado clarísimamente que el laudo, que la demanda, pues en estos momentos simplemente es un hecho mínimo, no es para hacer tanta fanfarria, es lo que creo yo, pero el gobierno va a querer hacer fanfarria y la va a hacer porque tiene los recursos de populismo para hacerlo y lo ha venido haciendo. Entonces, es bueno dejar los puntos sobre las sillas, dejar claros algunos aspectos que don Edgardo nos ha hecho el día de hoy. Hagamos una brevísima conclusión y vamos terminando. Don Edgardo. No, yo finalmente pues agradecer realmente el espacio, agradecer a toda la gente que ha estado escuchando con atención, con respeto. Igual, porque esto es un debate que tiene que ser un debate de altura, un debate sano, ¿verdad? Ahora está muy de moda irse al cuerpo, ¿verdad? Y descalificar el mensaje, atacar al mensajero, ¿verdad? O llevarse el mensajero por demanda. Es clásica. Cuando en realidad pues, lo que tenemos que hacer es un debate claro. Y agradecerle a la gente porque, a ver, esto es un programa importante, por lo menos que se lleven este insumo, para darse cuenta cómo hay mitos, ¿verdad? Y matrices que nos van colocando ideas en la cabeza que no son tales, que no son tan reales, pero de tanto repetirlo, esa es la cuestión de la propaganda, se dieron. Como es que en Crucitas es un desastre ya de por sí ahí, entonces da igual sacar el oro porque ya el desastre está claro que no es así, ¿verdad? Que hay mucho por proteger todavía en la zona, que es un rasguño de lo que realmente va a pasar ahí. Y finalmente,
la lógica, quiero que se queden con este tipo de pensamiento, la lógica de sacar el oro de la zona para generar riqueza es como querer vender en pedazos una casa muy valiosa, que es la única que tengo. Entonces, sí, por un rato yo vendo la puerta y como y vivo bien, luego vendo los muebles. Y cuando termine de venderlo todo, ¿qué plata me quedó y qué hago yo de aquí en adelante? No destruyamos nuestra casa común, que es la única que tenemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Edgardo Araya, exdiputado de la República, actor fundamental en el proceso de Cruzitas, por habernos dado algunos indicadores, algunas pistas sobre este tema. Recuerde estar al tanto en las redes sociales de culturacr.net, en los diferentes medios en los que les comunicamos los siguientes programas en esta segunda temporada de Entre Líneas, lectura política con voz propia. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que esté muy bien donde sea que se encuentre. Hasta luego.